Un pequeño pueblo se extendía bajo un cielo despejado. Sus bonitas casas estaban bañadas por la brillante luz del sol. Una niña entró en la casa del anciano del pueblo y lo llamó. Él giró la cabeza hacia ella. Era un hombre mayor con un bigote exuberante. Sostenía un fajo de papeles en las manos. Preguntó sorprendido. ¿Quién venía? Un bebé estaba de pie en la puerta. Él, sorprendido, preguntó por ella, mientras la niña le entregaba un papel y le pedía que lo firmara. Era una solicitud para cancelar la donación que su padre quería hacer. El jefe tomó una hoja de papel de sus manos y se la acercó a los ojos. Repasó las líneas escritas y preguntó, ¿qué es para su padre? Luego sonrió y dijo que era una hija muy respetuosa. El anciano le entregó la carta a la niña y le dijo que su padre ya había prometido hacer una donación, así que sería difícil cancelarla. Añadió que este año rara vez cancelan donaciones. Y prometió que en el futuro lo consideraría todo con más cuidado. Pero la niña no se rindió. Se llevó las manos a la cabeza y con voz suplicante le pidió que lo hiciera solo una vez. Se le llenaron los ojos de lágrimas y volvió a pedir que cancelara la donación. ¿Solo esta vez? El alcalde se levantó de su asiento. Era insoportable para él ver al bebé tan alterado. Se llevó una mano al corazón y suspiró profundamente. Y luego dijo que esta era la última vez. La niña estaba increíblemente satisfecha consigo misma y regresó a casa. Cantó una canción y pensó que, como era de esperar, su increíble encanto siempre triunfaba. Su misión estaba cumplida. Se detuvo y miró la carta certificada por el anciano sobre la cancelación de la donación. Dijo que su padre es demasiado bondadoso y que eso es un problema. ¿Cómo puede decidir de repente donar una cantidad tan grande de madera? ¿Es broma que donó 1000 monedas de oro? La chica estaba confundida. Continuó su viaje pensando que en lugar de repartir dinero que no tienen, deberían ahorrarlo y comprar un terreno, construir una casa, contratar trabajadores y hacerse la vida más fácil. Su rostro se iluminó de alegría al pensar en su padre. Amaba a su buen padre, y en ese momento decidió que siempre lo cuidaría. Otros vecinos del pueblo la encontraron. La reconocieron y la saludaron, llamándola Siena. La niña los saludó alegremente. Los vecinos notaron que llevaba un vestido muy bonito y le preguntaron si era nuevo. La niña respondió orgullosa que fue su papá quien lo hizo para ella. Su nombre era Siena. Tenía ojos verdes como un prado verde puro, y el pelo parecía tan dulce como el algodón de azúcar. Incluso las mejillas parecían como si se le fuera a derramar jugo si las mordía. Era una niña muy dulce, con todas las cualidades y un poco más. Era el mundo de la novela La vida de Melodía, que leyó solo a medias. Una historia fantástica sobre las aventuras de Santa Melodía. En la novela, Melody no solo era una santa, sino también una princesa. Y Siena no era ni santa ni princesa en esta vida. Renació como una niña común y corriente que vivía en un pequeño pueblo con su amable padre. Siena trepó la valla de piedra para saltarla. Al principio, no le fue fácil acostumbrarse al cuerpo de la niña. Todos la molestaban y era un poco molesto. Pero ahora sentía cada vez más que su mente se fusionaba con su cuerpo, quien le dio una nueva vida. También le dio una oportunidad para que no se traicionara. A menudo se sorprendía hablando de forma infantil, mucho más joven de lo que era en 2 vidas. Pero ahora disfrutaba de verdad de esta vida. Se sentó en la cerca y pensó que hoy debería haber carne para cenar. La niña esperaba que su padre regresara pronto a casa. Pero aún así, el cuerpo de la niña se cansa muy rápido, tenía muchas ganas de dormir. De repente, la voz de un hombre interrumpió sus pensamientos. Siena abrió los ojos y vio a un hombre frente a ella. Se giró hacia ella. No estaba solo. Era todo un escuadrón de soldados. El que estaba frente a todos se quitó el casco y le preguntó a Siena si había algún adulto allí. La chica estaba confundida. El soldado dijo que buscaban a un hombre de cabello negro y ojos rojos. Siena solo pensó que eran unos tíos sospechosos y respondió que aquí no había adultos así. Pensó en su padre y se desesperó. Su papi está en peligro. Si hablamos de su padre, entonces él es el mejor hombre del mundo, el más sincero y bondadoso. Ella pensaba que era un blanco fácil para la gente malvada. Siempre ayudaba en los campos de otros. Siena pensó con tristeza que, al final, siempre se aprovechan de él y sufre pérdidas. Es de esas personas que incluso asumen las deudas de otros. Pero ahora, ¿realmente se vio arrastrado a algo serio una vez que tales personas llegaron a su alma? Era necesario expulsarlos de allí.
Estaba decidida en semejante situación. El soldado se puso las manos a los costados y dijo que habían venido siguiendo el informe. Su compañero añadió que habían comprobado el lugar. Ella desplegó todo su encanto y le preguntaron qué era lo que desconocía por casualidad. Pero no tuvieron tiempo de asentir, pues Siena dijo que no sabía nada al respecto. Y añadió que también debían irse. Pero los soldados permanecieron inmóviles. Siena no podía creerlo. ¿Acaso su recepción habitual ya no funcionaba? Dijo que no son uno ni dos, sino muchos. Además, quería decir algo. Pero todos los caballeros dijeron al unísono que era una monada. Estaban completamente fascinados. La niña se animó y les dio las gracias con dulzura. Y ella misma pensó que los habían comprado y se lamentó de que fueran simplemente estúpidos. Mientras tanto, los caballeros discutían qué hacer a continuación. Algunos sugirieron que podían rendirse. Siena se alegró de haber salvado a su padre otra vez. La muchacha pensó que tendría que preguntarle sobre ello y encontrar una forma de protegerlo. Estaba decidida. Aunque papá se metiera en problemas, ella no se rendiría. Y en ese momento, la voz de su padre se oyó detrás de ella. Siena se giró bruscamente. Estaba confundida porque era el momento más inoportuno. Desde casa, su padre caminó rápidamente hacia ella. Ella quería gritarle para que no viniera. No sabía cómo detenerlo y estaba desesperada. Corrió hacia ella. Su rostro también reflejaba desconcierto y preocupación. Así es como quería preguntarle, ¿acaso no ves sus señales? Ya casi termina. Los tíos desconfiados casi se han ido. Pero temía por ella. Su querida hija estaba sentada sola frente a un grupo de caballeros armados. La abrazó, protegiéndola de una amenaza invisible, y preguntó quiénes eran. Pero Siena pensó que se rindió demasiado rápido. Si llega el momento de herir a su padre, los castigará con sus puños de fuego. Pero el caballero principal se llevó la mano al corazón, inclinó la cabeza y saludó respetuosamente a su padre. Dijo que venían a entregarle un mensaje al primogénito del ducado de Mirmod, Lord Matías. El mensaje era que era hora de terminar el juego y regresar. Siena escuchó con frenesí su discurso. La muchacha no podía creer lo que decía el caballero. ¿De verdad había dicho el ducado de Mirmod? Ducado de Mirmod. Sus colores eran rojo sangre y por algo, este fue el ducado más infame de este imperio. Un lugar donde se cometieron asesinatos y todo tipo de actos atroces como si nada significaran. Pensó que esa gente estaba muy equivocada. Su padre no podía tener ningún parentesco con Mirmod. Se aferró a la camisa de su padre. Quería preguntarle al respecto. Pero él pareció anticiparse a su pregunta y les dijo a los caballeros que debían transmitirle que él entendía y regresaría. Siena se quedó atónita. Una imagen apareció en su imaginación. Cómo el emperador, enfurecido, ordenó enviarlos a todos al cadalso. ¡Malditos demonios, Mirmod! Presentó la guillotina donde se ejecutaría la sentencia. Escuchó claramente que ese era el nombre de la familia imperial. Siena vio una imagen de cómo guillotinaron a su padre. ¿Y el emperador anunció la destrucción de la familia Mirmod? Fue como si diera una orden para el tesoro. La afilada hoja de la guillotina descendió al instante, decapitando al hombre y quitándole la vida. El emperador triunfante sostenía una cabeza cercenada en sus manos mientras el pueblo cantaba con alegría y júbilo. Esa misma noche, él y su padre empacaron sus pertenencias y partieron hacia el ducado. Ella se sentó frunciendo el ceño en el carruaje y pensó en cómo la familia Mirmod encontró su final en la novela. Esta era una familia de los principales villanos, a quienes todos temían y despreciaban. Incluso dentro de la familia, la lucha por el poder nunca cesó. No es de extrañar que haya informes diarios de muertes. Llegaron al castillo tarde en la noche. Estaba sumido en la oscuridad, y solo un eco brillante iluminó el ego, sumiéndolo aún más en la penumbra. Y ahora llegaron al castillo de la infame familia Mirmod. Su padre estaba sentado junto a ella. Se giró hacia ella, le sonrió tranquilizadoramente y le preguntó si estaba bien. ¿Se había mareado? Siena miró su rostro alegre y sonriente y pensó, lo que más la preocupaba ahora era que no había ningún personaje llamado Matías en la novela. Él salió del carruaje y la ayudó a salir. Y entonces la tomó en brazos y se fueron al castillo. Siena pensó que, dada la bondadosa naturaleza de su padre, ¿podría ser un personaje de los extras que murió al instante? Dudaba que su padre no encajara en absoluto en una familia así. Ego fue arrastrado de vuelta tras marcharse voluntariamente a la aldea. No es de los que luchan por el puesto de heredero. Bueno, ¿acaso a alguien capaz de esto le importa el color de la cinta para el peinado de Siena?
Al contrario, con gusto le cederá el puesto a otra persona. Ella pensó que, en tal situación, si los ladrones comienzan a burlarse de su padre, nuevamente, la imaginación de la niña comenzó a pintar imágenes terribles, donde su padre está ensangrentado y sin aliento. Ella suspiró profundamente, y Lord Matías, notando su profundo suspiro, le preguntó en qué estaba pensando. La niña levantó la cabeza y lo miró con sus brillantes ojos verdes. Era difícil expresar con palabras todo lo que pensaba. Estaban sentados juntos en una mesa enorme. Su padre la sostenía en brazos. Siena pensó que pensaba en cómo sobrevivirían en un lugar así. Guardó silencio. Le tocó la frente con ansiedad y luego dijo que debía estar cansada después de haber hecho semejante viaje en carruaje. Y sugirió terminar de hablar y dormir. Miró a su padre. Aún parecía despreocupado y alegre. Y pensó que ahora mismo le preocupaba su supervivencia. En este mundo, ella vivía como una chica de pueblo normal que pasaba el día pescando cangrejos de río. O comía el guiso que preparaba su padre, soñando con cada detalle. Pero ahora no tenía otra opción. Como alguien que vive una segunda vida, usa cada gramo de su experiencia para recuperar una vida feliz con su padre. Se volvió hacia él y le dijo que lo protegería a toda costa. Sus ojos se agrandaron como dos prados verdes y la ansiedad se leía en ellos. Las puertas de la sala de audiencias se abrirán y el ladrón seguramente aparecerá. Ella se aferró a él y pensó que no tenía miedo, porque esta era su segunda vida. Papá le acarició la cabeza, intentando calmar al bebé. Él sonrió en voz baja y le dijo que no necesitaba protegerlo. Volvió a pasarle la mano por la cabeza, y entonces dijo con tono serio que la protegería, a su querida hija. Su voz resonó con un tono ominoso. Siena recordó la época en que vivían en el pueblo. Cómo papá era cariñoso y la abrazaba. Cómo iban caminando por la calle y él la cargó en sus brazos, la lanzó al cielo y ella se rió sin control. Siempre la trató con mucha ternura y cuidado. Ella siempre sintió sus fuertes manos, con las que la sostenía y la abrazaba. Y eran su refugio. Pensó en que su padre tenía manos grandes y fuertes. Quizás se debía al trabajo duro. Aunque no es boxeador, sus venas sobresalen mucho. La niña miró a su padre. Sus ojos brillaban con la experiencia de pensar que todo aquello eran rastros de su difícil vida. Ella repitió que lo protegería. Matías la miró, la llamó hija con dulzura y le dijo que ni siquiera sabía hablar bien. La cargó en brazos y se rió, llamándola cachorrita. Siena también rió y dijo que aunque él estuviera molesto, ella lo protegería. Él la miró dulcemente y dijo que estaba molesto, pero esperaba que Siena estuviera feliz. Matías agregó que quiere que Siena esté siempre sana y feliz. Le puso un dedo en su mejilla regordeta y le pidió que viviera la vida de una niña normal. Siena lo miró fijamente. Su mirada se tornó seria y pensó que no, que el buen papá no la protegería. Ella sintió que una gran mano negra ya estaba sobre él y que necesitaba ayuda. En su imaginación, dibujó imágenes de Matías siendo asesinado por esta familia diabólica, y ahora su cuerpo sin vida yace en el suelo. Se inclinó hacia ella y le preguntó si podía prometerle que viviría como una niña normal. Siena pensó que, cuando papá se comportaba así, solo podía ceder. La niña pensó que si no fingía y se comportaba como una niña, entonces papá parecería más bien triste. Recordó cuando vivían en el pueblo y desayunaban juntos, y su padre le preguntó si no quería comer zanahorias. La niña respondió que no eran sabrosas. Él se molestó y dijo con tristeza que entonces las zanahorias de Dangdora y Dangdu se enojarían, y exigió que ella se disculpara con ellos. Confundida, la niña preguntó qué debía hacer. Parecía que ella misma estaba a punto de llorar. Pero Matías dijo con toda seriedad que si no se disculpa la zanahoria la pagará. ¿Siena entiende eso? Y entonces Siena tuvo que disculparse con la zanahoria y decirle que lo sentía. Aunque parecía de 5 años, no era así por dentro. Y papá siempre le repetía lo mismo, que era una niña que merecía ser querida y que era una buena niña. Y cuando ella aceptó esta vez, él dijo con alegría que era maravilloso y que estaba muy feliz. La llamó su hermosa hija. Siena pensó que debía proteger la inocencia de su padre. Se oyó un ruido de tacones en la habitación. Alguien caminaba hacia ellos. Sintió que su padre la apretaba con fuerza, abrazándola. Se sentaron en silencio y miraron al que se acercaba. Era una mujer. Vestía una blusa negra y pantalones verdes. Su cabello, también negro como el de su padre, le enmarcaba el rostro con mechones y le caía sobre los hombros. Matías cubrió la cabeza de Siena con su mano y, acercándola a su pecho, le dijo a la mujer que hacía mucho tiempo que no se veían, y llamó a su madre.
La mujer entrecerró los ojos y resopló, y luego le preguntó qué decía, madre. Le preguntó si todavía la consideraba su madre. Matías se mostró cauteloso y preguntó cómo puede entonces llamarla señora Rukela. Siena no entendía por qué su reencuentro era tan tenso. Entonces le llamó la atención que su padre la llamara Rukela. La duquesa Rukela era la gobernante de la Torre Suprema. En su juventud mató a todos los magos con los que entrenó en la torre y la capturó. Entre todos los magos hasta el 12º rango, el cuarto era considerado el más alto, pero su talento estaba más allá de ellos. Siena la miró disimuladamente y pensó que, según la novela, ahora la tratan como a una anciana jubilada. Pero antes era la jefa de una casa aristócrata malvada. Siena pensó que después de ganar su favor, le pediría que los ayudara a escapar de allí. Rukela se sentó en la mesa del extremo opuesto a la suya y dijo que como Matías ya había regresado a casa, debía entender que no podría irse usando solo su propia fuerza. Agregó también que él mismo entiende que puede convertirse en heredero, o ser exiliado y convertirse en fugitivo, o morir. Matías dijo que no era nada, y Siena pensó que si no era un exiliado, entonces un cadáver. Ser la heredera de su padre es demasiado peligroso. Quería irse del castillo. Miró directamente a Rukela. Dicen que si te atrapa un tigre puedes sobrevivir si mantienes la calma. Y decidió que era necesario controlarse. Rukela preguntó de repente. ¿Quién señala a Siena? La chica preguntó qué preguntaba sobre ella. Al mismo tiempo, su expresión facial era terrible. Y entonces Rukela preguntó, ¿qué es un tarro de miel envuelto en un trapo? Siena se sorprendió. Ella pensó que papá no le cosía ropa hermosa. Le cosía todo tipo de ropa y decía que pronto aprendería a usar la máquina de coser. ¿Y Rukela habla trapos sucios? Y ella soltó que no era un rasguño, y añadió que papá se lo había cosido. Rukela rió disimuladamente, y Matías dijo que Siena era su hija y se ofreció a saludarla. Siena hizo una reverencia y le dijo, «Hola». Se tapó la boca con la mano, aunque quería mencionar a la duquesa Rukela. Estaba molesta porque no podía salir del castillo sola, pero había algo por lo que estaba agradecida. Gracias al original, sabía cómo conquistar a la duquesa, pero la duquesa no estaba tan convencida. Le preguntó por qué había traído a su hija. Matías respondió que quería presentársela a su madre. La mujer se agarró la cabeza con la mano y dijo que hablarían de ello más tarde. Había algo que contar sobre la herencia. Dijo que, en primer lugar, se trataba del legado del demonio, que él... Pero no terminó. Matías la interrumpió y exclamó, «¡Mamá!», y se ofreció a hablar de ello más tarde. Siena escuchó sus palabras sobre la herencia demoníaca. La chica reflexionó. Lo había oído por primera vez. ¿Aparecía en el original? ¿Se lo perdió? Oh. De repente, un rayo de luz surgió detrás de la duquesa. Era tan brillante y cegador que una expresión demoníaca apareció en su rostro. Esta luz pareció presionar a Siena hacia la silla en la que ella y su padre estaban sentados. Mientras tanto, Rukela dijo que su comportamiento arrogante no ha cambiado ni un ápice. Dijo que solo quiere derrotarlo. Siena se horrorizó al pensar que la duquesa odia que la interrumpan. Oye, quería decir que el padre es un tonto. Aunque todo parece normal, esto no es suficiente. A este paso no se escapará, sino que se convertirá en pasto de los cuervos. Oye, no queríamos esto. Decidió que aparentemente era hora de usar esta tarjeta. Se levantó de las manos de su padre y dijo que pronto volvería. Él la miró con recelo. Con miedo, preguntó, «¿Dónde está?». Pero la muchacha se giró y se dirigió a la duquesa. Rukela le preguntó qué le pasaba y la llamó pequeño tarro de miel. Se acercó a ella y, mirando a la duquesa de brillantes ojos verdes, llamó a su abuela. Matías saltó y llamó a su hija en señal de advertencia. Pero la muchacha continuó la conversación con la duquesa y dijo que si ella es la madre de su padre, entonces es la abuela de Siena, ¿verdad? La niña sonrió divertida y dijo que estaba contenta de conocerte. Entonces juntó las manos y preguntó, ¿por qué la abuela no la mira? Usó todo su encanto. Pero para que esta operación funcionara, era necesario que la duquesa la examinara, y la joven le pidió mentalmente a Rukela que la examinara bien. Pero ella no estaba allí. Parecía que le había dado la espalda a Siena y no tenía intención de mirarla. «Duquesa Rukela Mirmod». Observaba los restos del destruido gremio de ladrones M. Parecía que no quedaba ni una pizca de vida en medio de este caos. Pero ella ayudó a los niños a escapar en secreto por un sendero secreto. Nadie en Mirmod debería saberlo. ¿El despiadado señor de la torre muestra piedad? Es difícil siquiera imaginarlo. Así decía la novela original.
Siena estaba sentada leyendo un libro. Pensó que, si su suposición era correcta, la duquesa le preguntaba sobre la debilidad por los niños. Naturalmente, todos los niños le tienen miedo a Rukela. Incluso los niños de familias malvadas huyen gritando, llamándola bruja malvada. Siena no se rindió. Dijo con dulzura que la extrañaba muchísimo, y él volvió a llamar a su abuela y le preguntó si no la extrañaba. Pero la duquesa se mantuvo firme, abrió la boca y dijo que era la duquesa de la Torre Alta, y Siena no podía simplemente llamarla abuela. La chica, hechizada, dijo que lo entendía y la llamó señora. Siena pensó que su encanto con la duquesa no estaba funcionando. Siena pensó que podría mantenerse al margen un rato. Al menos estaba satisfecha con haber logrado distraer a la duquesa del papa. Y esta ya era su pequeña victoria. De repente, Rukela tosió y miró al bebé. Ella rió disimuladamente y dijo con una linda sonrisa que Siena se estaba comportando de manera bastante desvergonzada. Se entristeció porque también la denunciaron, pero aún así pidió perdón por su comportamiento. La duquesa miró al bebé con una mirada penetrante y luego dijo que los niños no se atrevieron a mirarla a los ojos durante mucho tiempo. Matías se acercó a su hija y la tomó en sus brazos y le pidió que siguiera sus palabras. Apretó a la niña contra sí y le dijo que se llevaría a Siena de vuelta. La niña se asustó y pensó por qué su estúpido padre interrumpía a su abuela otra vez. Pero esta vez, la duquesa simplemente los miró en silencio. La niña se sorprendió. ¿Por qué esta vez la abuela no se enojó? Se sentó en los brazos de su padre y lo abrazó. Siena estaba pensando que podría intentarlo de nuevo, y de repente hizo un gesto con la mano y dijo, «Adiós». Volvió a llamar a la abuela duquesa. La mujer la miró y Siena se sorprendió nuevamente de que Rukela le respondiera. Y cuando ella y su padre salieron de la habitación y él la ayudó a levantarse, ella dijo con alegría que todo estaba bien y que podíamos continuar. Una criada llamada Lady Siena la recibió y la invitó a pasar. Se quedó solo en la habitación con la duquesa. Ella le preguntó cómo se llamaba la chica, Siena. Matías frunció el ceño, y la duquesa continuó diciendo que había crecido mucho. La recordaba de niña. Su pelo, su cara diabólica y esa ingenua terquedad le recordaban a su madre. Matías se dio la vuelta y dijo que Rukel no debería preocuparse por Siena, pero ella se rió de él en respuesta. Rukela dijo que podía calmarse. En cuanto la chica perdiera la virginidad, todo esto pasaría. Desde entonces, Matías ha estado hablando con bastante valentía. Dijo que ella conoce su carácter. Pero Rukela volvió a reír y dijo que lo sabía demasiado bien. Por eso usó su ego como peón. Ella dijo con altivez que era una mujer muerta y una hija, a la que él protegió durante 5 años, ocultando su carácter. Lo perdió casi todo, pero aún conservaba lo más valioso. No es de extrañar que se volviera tan fuerte y despiadado. Se le acercó cara a cara y le advirtió que no olvidara que había muchos en su contra, tanto dentro como fuera de la familia. Y todo esto debido a sus diabólicas hazañas. Pero Matías respondió con calma que no perdería ante nadie. Sus manos se cerraron involuntariamente en puños y aparecieron venas llenas de sangre. Y añadió que, especialmente mientras su hija esté aquí. Rukela respondió que lo entendía y se ofreció a preparar el entrenamiento del sucesor. También le pidió que lavara bien ese tarro de miel, es decir, a la pequeña Siena, antes del entrenamiento. Siena fue recibida y presentada a las criadas, quienes le dijeron que la atenderían. En las novelas de fantasía, las criadas medievales suelen sonreír dulcemente y despertarla con dulzura, diciéndole que es hora de levantarse. Luego ofrecen un desayuno con carne de ternera de Borgoña y una deliciosa pasta. También le preparan té de frambuesa, y todo esto se muestra así. Fue una hermosa visión, pero la realidad resultó ser cruel. Pero cuando vio a sus doncellas en este castillo, ella incluso se asustó de inmediato. Eran hombres fuertes y rudos con brazos robustos y músculos de acero en la espalda. Eran mujeres hoscas y masculinas, vestidas con trajes de sirvienta. Esperaban ser sus sirvientas. Siena pensó que incluso las criadas de la casa de los ladrones estaban en un nivel completamente diferente. Sonrió dulcemente y dijo que se alegraba de conocerlas, llamándolas grandes y nobles criadas. La chica pensó que no debía temerles. Técnicamente su rango era superior al de ellas. Uno de ellos dijo que la acompañaban a la torre. La joven se preguntó por qué estaba allí, pero le explicaron que sus habitaciones estaban en la torre norte. Siena pensó que esta era la peor secuencia de acontecimientos posible. Aguja norte del ducado de Mormont. Un lugar que se utilizó para ejecuciones y donde miembros de familias de bajo rango vivían sus últimos días.
Estaba acompañada por estos sirvientes y se preguntaba qué debía hacer. ¿De verdad moriría su padre? La niña pensó que probablemente su ingenuo padre ni siquiera sospechaba nada. Debía disipar la sombra de muerte que se cernía sobre este lugar. Llegaron a los escalones y Siena empezó a subirlos, pero eran tan altos que tuvo que ayudarse con las manos. Después de un rato se cansó y pensó con rabia, ¿por qué hay tantos escalones aquí? Parecía que iba a morir. Se giró y se volvió hacia sus asistentes, llamándolas doncellas. Siena dudó un poco y luego dijo que le dolían las piernas y preguntó si alguien podía cargarla, por favor. Pero su respuesta la sorprendió. Ellas, como bloques de piedra, comprendieron que un espíritu sano reside en un cuerpo sano. Estaban orgullosas de su físico y no se dejaban llevar por la pereza. Siena quería gritar que eran criadas. A la muchacha le pareció que subiría a rastras los escalones, pero no pudo hacer nada y continuó su camino, maldiciendo a este ducado. Pensó, ¿qué puede hacer aquí? Cuando por fin llegó a su habitación, estaba tan cansada que parecía haber tirado sus patines. Las criadas dijeron que esa era su habitación, y solo después de recuperar el aliento, Siena miró a su alrededor. Estaba oscuro. Había telarañas en los rincones, barro en la habitación y pájaros habían anidado en una de las ventanas. Las criadas dijeron que aún no estaba completamente limpia y pidieron esperar un día más. Siena estaba tan furiosa por tal actitud que creyó que ahora iba a empezar a soltar broncas. Estaba indignada de que este ducado fuera de aristócratas. Su estilo era una burla mezquina, y a las criadas solo les preocupaban los 20,000 pasos que se daban. Un poco más y podría echar humo por las orejas. La niña pensó que no solo la protección de su padre, sino también el insulto a su orgullo humano, no se librarían de ello. Entonces pensó que estas criadas debían estar conspirando con los enemigos de su padre. Intentó recordar si se decía algo sobre ellas en la novela. Decidió que primero necesitaba salir de esa habitación mohosa y decidir qué hacer a continuación. Siena fue a la puerta y agarró una gran anilla de metal con su manija para llamar a las criadas. En sus manos quedaron restos de óxido. Al principio miró su mano con desconcierto, y entonces una idea le vino a la cabeza y se alegró. Encontró una salida. Era de noche afuera, la luna iluminaba brillantemente todo a nuestro alrededor. Siena estaba acostada en la cama y su padre estaba sentado junto a ella. La niña abrió los ojos y él dijo que estaba muy contento de que le hubiera bajado un poco la fiebre. La bebé estaba acostada con una compresa en la cabeza. Dijo que todo estaba bien y añadió que el padre también debía descansar. Él, emocionado, dijo que dormiría a su lado. La niña cerró los ojos y dijo que lo sentía mucho. A él le preocupaba que estuviera sufriendo tanto. Después de un rato, salió. Matías trabajaba allí con otros trabajadores. La niña miró los árboles y preguntó asombrada, ¿qué pasa? Matías preguntó, ¿qué es mejor? Él sonrió y le dijo que si hay frutas, el cuerpo se volverá más fuerte. Por eso las plantó para que su hija no enfermara más. Ella quedó impresionada por sus cuidados. Él le ofreció una vida larga y saludable juntos y la llamó su querida hija. Ahora Siena recordaba aquella situación. La noche también cayó sobre la torre del ala norte. A sus criadas no les importaba nada más que ellas mismas. Repetían una y otra vez que era necesario estirarse para preparar un baño, y de vez en cuando se ejercitaban, diciendo que el descanso provoca pérdida muscular. Dieron vueltas por el baño y se preguntaron si sus músculos habían aumentado de tamaño. Y el segundo respondió que hoy había batido un nuevo récord en el pull-up con barra. Quería conseguir más. Uno de ellos dijo con tristeza que si tuvieran ese polvo mágico, sus músculos se volverían aún más fuertes. Soñaron con él. Para los amantes de la sal vidrasil y la proteína del árbol del mundo. Y el ingrediente del ego ayudó a transformarse de una persona delgada y discreta a un pato superfuerte con una montaña de músculos. Este era el legendario polvo de coco. Siena entró en la habitación justo en el momento en que sus doncellas estaban discutiendo que todos compran este polvo para fortalecer sus cuerpos, por lo que es terriblemente caro y no pueden permitírselo con su salario. La chica interrumpió la conversación y preguntó si el agua estaba lista para bañarse. Una de las criadas dijo que ayudaría a Siena a cambiarse. La chica se dio cuenta de que eran unos helados horribles con una belleza como ella. Pensó que si tuviera músculos, se volverían más cariñosos, y decidió que ojo por ojo, diente por diente, músculo por músculo. Siena sonrió dulcemente y lo felicitó, diciendo que tenían músculos increíbles.
Los sirvientes la ayudaron a entrar al baño y le agradecieron sus amables palabras. Le enjabonaron la cabeza y de repente la chica preguntó en voz alta: ¿había algo en su madera que fortaleciera los músculos? Ella misma respondió a su pregunta, diciendo que al parecer allí había simuladores. Luego se recuperó y dijo que no, que era como una medicina, el polvo de un árbol frutal. Sus doncellas aguzaron el oído. Volvieron a preguntar: ¿de qué habla el polvo? Siena entrecerró los ojos con picardía y respondió que sí, mucho polvo de coco, pero advirtió que este lugar es realmente hostil. Matías regresó a la Torre Norte al anochecer. Observó la aguja y pensó que era peligroso para Siena vivir allí. Empezó a subir las escaleras y nuevamente pensó que eran muy altas. Y entonces pensé en sus doncellas. Corrían muchos rumores sobre ellas y en general eran muy crueles y parecían más lobos que personas. Así las llamaban, las cerberas de la Torre Norte. Abrió la puerta del baño y lo primero que preguntó fue cómo se encontraba Siena. ¿Está todo bien? Tras las anchas espaldas de las criadas, solo vio mechones de su cabello. Tenía miedo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Ya las habían sobornado? A Matías se le pasaron por la cabeza pensamientos fugaces. Pensó que, en ese caso, rompería con ellos inmediatamente, pero al instante siguiente escuchó la alegre voz de su hija. Ella dijo con entusiasmo: «Ahora continuaremos». Las criadas la alzaron en brazos y la elevaron por encima de sus cabezas. La joven exclamó: «Lady Siena es una aristócrata». Y las criadas repitieron al unísono. Matías observó cómo su hija exclamaba nuevamente que era hermosa, y las criadas inmediatamente le imitaron. Se dio cuenta de que, tal como había pensado, estas doncellas también se sometían a la dulce Siena. La niña volvió a reír y dijo que estaba bien. Preguntó si luego traerían los frutos del cocotero, y añadió que solo cree en ellos. Entonces vio a su padre y, con un grito de «¿Papá?», corrió hacia él. Matías sonrió feliz y le preguntó si ya se había acercado a los mayores. Estaba feliz de tenerla en sus brazos. Una sonrisa iluminó su rostro. Le preguntó si dormiría con él hoy. La niña respondió felizmente que, por supuesto, siempre duerme con papá. Matías dijo que luego debían ir a su habitación y le pidió que se despidiera de los ancianos. Las criadas se pusieron tristes al ver a Matías. No lo reconocieron de inmediato. Era completamente diferente de lo que era antes. La muchacha se volvió hacia sus doncellas y les dijo que se verían más tarde. Les sonrió a modo de despedida, y Matías, mientras tanto, a sus espaldas, les indicó a las criadas matonas que se callaran y obedecieran. Les dejó claro que una persona puede morir en un día con una maldición. Siena, sin percatarse de nada, les deseó buenas noches a todos. La puerta se cerró detrás de ellos y Matías abrazó a su hija aún más fuerte contra su pecho. Mientras tanto, pensó que estas criadas eran muy ingenuas. Recordó los árboles que había plantado su padre. Cuando los sentó, ella ni siquiera sabía qué era. Era genial comerlos y no enfermarse nunca. En fin, hay cocoteros mágicos por todo su jardín. Cuando se fueron a dormir, Siena le pidió a su padre que le trajera muchos cocoteros, y él prometió que le traería todo lo que ella quisiera. La niña cerró los ojos, y él le pasó la mano por el pelo y le preguntó qué árboles había plantado su padre. Ella respondió que solo le gustaba lo que él había plantado, cocoteros plantados por su puro y bondadoso padre. Abrió los ojos y lo miró, pensando que solo su papá y Lord Mirmont pensarían en ello. ¿Qué tan duro y solitario era para él? Le deseó buenas noches. Se quedó dormida y recordó cómo vivían en el campo, cómo él plantaba plantas. Siena pensó que ahora todo estaba bien, papá ya no estaba solo. Decidió que también protegería a su familia, algo con lo que ni siquiera soñaba antes de renacer. Una familia amorosa. Cerró los ojos y se durmió. Al día siguiente, Siena encontró a sus doncellas en la sala de entrenamiento del castillo Mirmont. Estaban complacidas y con entusiasmo le contaron que habían aplastado la fruta que les dio con las manos y la habían comido. Después, hicieron 1000 sentadillas. Sus cuerpos les parecían tan ligeros. Las criadas miraban a Siena con adoración. Parecían haberle dedicado toda su vida. Siena sonrió y pensó: ¿acaso no son monstruos? Dijeron que Siena también necesitaba entrenar, y añadieron que la duquesa estaba hablando de todo el entrenamiento. Pero la chica les pidió que esperaran un poco y prometió volver en cuanto terminara. Siena salió. Decidió que hacía buen tiempo y que el jardín era precioso, así que decidió dar un paseo. Había otros niños en el jardín. Oye, se puso interesante.
¿Son estos los invitados que vinieron de excursión? Se preguntaba si alguno de ellos estudiaría con ella, y aún tenía la esperanza de que se hicieran amigos. Los niños notaron a Siena y se quedaron atónitos. La miraron en silencio, sin mostrar ningún deseo particular de comunicarse. La niña sonrió dulcemente, incluyendo todo su encanto, pero los niños fruncieron aún más el ceño. Una niña de cabello pajizo con un lazo rosa dijo disgustada de que Siena la mirara. ¿El niño dijo que se habla tanto de ella? Dijeron que era incluso más fea de lo que pensaban. Y todo porque la sangre maldita de los villanos corre por sus venas. Rodearon a Siena y ella se sintió incómoda. Uno de los niños dijo que su madre cree que su padre morirá pronto. Los niños se dieron cuenta y alguien preguntó, ¿entonces Siena se convertirá en una huérfana fea? Alguien más sonrió y dijo que tenía mala suerte. Siena escuchó sus palabras en silencio. Estaba molesta, y los niños seguían susurrando con malicia, sin prestarle atención. Les interesaba saber por qué se comportaba con tanta arrogancia, aunque de todas formas moriría pronto. Alguien apostó a que fue su papá quien le enseñó esto a Siena. El niño que estaba a su lado dijo abiertamente que esas personas débiles y malvadas no tenían lugar en su familia. ¿Acaso Siena creía que decían que estaba haciendo el ridículo aunque iba a morir de todos modos? ¿Que decían que eran personas débiles y malvadas? Extrañas conclusiones. Volvió a recordar la época en que vivían en su casa de campo. El padre le preguntó con cuidado qué le pasaba con la pluma, pues estaba hinchada por la picadura. Estaba muy preocupado por ella, y en su voz se percibía cariño y compasión, no ira. Se giró y miró a su padre. Lloró porque debía doler. La muchacha apretó el puño entre los pliegues de su vestido. Pensó en cómo estas personas sin valor la estaban volviendo loca. Y entonces preguntó abiertamente, volviéndose hacia el niño que estaba más cerca, de qué estaba hablando acerca de ella. Pero los niños intercambiaron frases burlonas sobre lo que oyeron, lo que ella dijo. Un niño preguntó con picardía, ¿qué le dijo? La volvieron a llamar niña con sangre de ladrones y le preguntaron quién se creía ser. Las lágrimas asomaron traicioneramente a los ojos de Siena. Ella sonrió, pero los niños comenzaron a burlarse de ella, diciéndole que, ¿qué? Estaba tratando de llorar. Pero la niña gritó que, ¿qué? ¿Acaban de llamar villana a su abuela? Era una acusación grave. Y los niños inmediatamente gritaron asustados, ¡no existe! Al oír la pelea entre los niños, las doncellas de Siena corrieron hacia ella. Parecían perros de caza y tenían un aspecto aterrador. Uno de ellos preguntó qué había dicho Siena. La criada tenía los puños apretados y parecía que estaba a punto de abalanzarse sobre alguien. Y entonces la niña dijo que era la nieta de la duquesa, pero los niños dicen que tiene sangre de villano. Siena rompió a llorar, y los niños empezaron a excusarse diciendo que no era así, y el chico gamberro gritó que estaba equivocada y la llamó tonta. Pero Siena no se confundió de nuevo y preguntó qué decía, ¿que su abuela era tonta? Pero los niños se enfadaron muchísimo y gritaron, ¿acaso llevaba un bebé? Gritó que había orina, que no podían tomarla en serio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. La duquesa era su abuela. Ladrona es una mala palabra. El chico se acercó a ella y ella siguió gritándole que si insultaba a su abuela, tendría problemas. El tipo la llamó. Oye, eres superficial, y apretó el puño. Y entonces la abalanzó sobre Siena y le exigió que se callara. Atacó con la intención de golpearla, pero antes le dijo que no había dicho eso. Siena entrecerró los ojos mientras esperaba el golpe. Pero el ego no la siguió. La muchacha instintivamente se cubrió la cara con las manos. Y cuando abrió los ojos, vio que la enorme mano de la criada la había cubierto del golpe. Miró a Siena y le preguntó si estaba bien. La chica respondió afirmativamente y agradeció la ayuda. Miró al vándalo por encima de la mano de la criada y pensó que la había sorprendido golpeando a alguien más pequeño que ella. Es repugnante. Le preguntó si creía que su abuela se enteraría de todas esas cosas repugnantes que había oído hoy. Y la criada respondió que era muy posible. La niña observó a las criadas de los demás niños, quienes se hicieron a un lado y no intervinieron en el conflicto. Dijo que estaba bien, aunque incluso escuchó malas palabras. Es valiente, pero si su abuela oye esto, ¿cuánto le dolerá el corazón? Por eso es un secreto. Sus ojos brillaban, aún había lágrimas en sus pestañas, pero creía que esta era su habilidad más poderosa. Era un secreto de su abuela. Efecto de la habilidad. Difusión de rumores increíblemente rápida. Las criadas se marcharon de inmediato. Siena las observó y pensó que la verdad, sin importar la época,
Es la mejor habilidad. Dado el efecto, la duquesa lo descubrirá en 5 minutos. Si alguien dice algo malo, debe ser castigado. ¿No es eso lo que dicen los adultos? Si lo toleras todo, eres un tonto. Siena pensó que ahora se callarían por miedo. Ahora su papá ya no escucharía esas malas palabras. Decidió olvidarlo. Era hora de ir a clase. Las clases se impartían en el anexo de la finca. Allí conoció a un chico llamado Leonard. Tenía ojos azules y una máscara negra en la cara. Lamentó haber llegado al punto de empezar a ir a clases con la infame hija del duque Matías. El niño inclinó la cabeza, cerró los ojos y pensó. Por lo que aprendió, ella es una persona bastante interesante. También le entristecía el hecho de que, qué vergüenza para el duque Matías, iba a matarla. Matías Mirmod. El más fuerte, el más bello y el más cruel de todos los miembros de Mirmod. Un hombre que mataría a sus parientes si no les sirven. El niño se volvió hacia Siena, la llamó Castaña y le preguntó cómo se llamaba. Y él mismo pensó, si estaba dispuesto a matar adultos, ¿qué diría de una niña así? Se volvió hacia él y le dijo que no era Chestnut, sino Siena. Él volvió a preguntar, ¿qué es Siena Mirmod? La chica asintió. Él la miraba, pero ella no estaba. Era extraño, normalmente a los niños les interesaba su máscara, pero a ella no le importaba en absoluto. Pensó que tal vez esto era de esperarse. Debió de haber crecido en un entorno donde la curiosidad está prohibida. Le volvió a preguntar si era hija del mismo Matías. Siena bostezó y, sin volverse hacia él, respondió que sí. Él pensó que estaba bostezando, así que debía estar ocultando sus emociones. Leonard pensó que, si estuviera en su lugar, lo sabría. Viviendo a la sombra de otro, para él, Leonardo Mirmoda lo tenía claro. Este hombre, Matías, matará a cualquiera que se interponga en su camino, incluso a un niño. Al parecer, esta chica luchó por sobrevivir, esquivando su espada. La miró de nuevo y llegó a la conclusión de que, aunque parecía pequeña, débil y linda, se contuvo y comenzó a regañarse por estar pensando en algo completamente diferente. Se volvió hacia Siena y le dijo que en la historia de su familia no había nadie como Lord Matías. Siena mostró interés y confirmó sus palabras diciendo que era cierto. Le preguntó cómo lo había descubierto, y el chico notó que ahora ella mostraba interés. Observó cómo su rostro cobraba vida y ese brillo en sus ojos. Leonard recordó que, cuando piensa en quienes se burlaron de él, el mismo fuego se refleja en los ojos del ego. La miró de nuevo y notó otra vez una mirada ardiente y mejillas sonrosadas. Leonard volvió a sumirse en sus pensamientos. Se retorcía los dedos nerviosamente por la tensión. El chico decidió que, mientras pensaba, esta era su condición, una fuerte manifestación de miedo y odio. Así lo veía. Luego se volvió hacia Siena y le preguntó seriamente, ¿ella tampoco sabe cuándo morirá? La confundió con su pregunta, pero no por mucho tiempo. Ella se sentó frente a él y le dijo exactamente lo que era. Pero inmediatamente añadió que no iba a morir. A Leonard le impresionó la confianza en su voz cuando dijo esto, y luego agregó que viviría. Sus ojos brillaron. Estaba fascinado por ella. Tenía una voluntad de vida tan apasionada. Reconoció su fuerza, Siena Mirmod, y sonrió por primera vez y dijo que quería que ella viviera. Después de eso, se sentó en silencio, pero la sonrisa no abandonó sus labios. Por alguna razón, la llamó Castaña y se alegró de que fuera tan genial. En ese momento, la chica lo miró y se preguntó por qué se reía tanto mientras la miraba fijamente. Miró el tablero y pensó una vez más que solo ella y su padre eran normales en toda la finca. Siena apoyó su cabeza entre sus manos y pensó que solo quería arreglarse el cabello antes de entrenar, pero un bicho raro interfirió y arruinó todo. Pero aún así, había algo así en él. Dijo algo sobre la historia de su familia y su padre. Ella entendía una cosa con certeza. La bondad de su padre en esta familia no tiene precedentes, e incluso los niños saben que todos morirán. De repente se puso triste, pero Leonardo la observaba y por eso le puso la mano en el hombro y le preguntó si estaba bien. No se veía muy bien, pero la chica le aseguró que todo estaba bien. Simplemente se sentía como si estuviera allí. Se llevó la mano al corazón y continuó diciendo que tenía una espina clavada. Pensamientos sobre cuánto sufrió el Papa entre tanta gente terrible. Que solo estaba... Ella tomó su mano mentalmente y pensó que ahora todo estaba bien. Conocía el contenido del original y lo protegería. Se miró en silencio, con el rostro concentrado y serio. Leonardo también la observaba en silencio. El chico pensó que parecía recordarle un pasado doloroso. En ese momento, dos hombres entraron en la sala. Uno era alto y delgado y el otro bajo y regordete.
Bisoki lo saludó y, con una sonrisa, dijo que era su supervisor de capacitación. Un hombre regordete se presentó como asistente de profesor. Prometieron hacer todo lo posible. Siena se presentó y dijo que era hija de Lord Matías. Preguntó los nombres de los profesores. Dudaron y dijeron que se disculpaban, pero que no podían compartir información personal. Siena respondió, ¿qué? Y el profesor principal sugirió ir a clase. Siena reflexionó un momento al enterarse de la lección. Era interesante. ¿Cuál es el nivel de educación de los niños en este mundo? Decidió ver qué estudiaba el niño a su lado. Vio la tabla de multiplicar y se molestó. Lo sabía. En su mundo ocurría casi lo mismo. El siguiente libro se titulaba Un libro sobre el pragmatismo de la filosofía epicúrea y la continuidad de la geometría. Y esto ya sorprendió a Siena. No tenía ni idea de lo que aprendería. Todavía no tenía claro qué nivel de vida tendría una niña normal aquí. Pero estaba segura de que no quedaría mal, pues esta era su segunda vida. Pero al mismo tiempo, pensó que si resalta demasiado provocará el efecto contrario, por lo que hay que tener cuidado. Captó la atención de la maestra y con una dulce sonrisa, preguntó qué harían hoy. Siena decidió seguir la corriente y hacer lo que le pidieron. Quizás pudiera hacer la mitad y aún así lograrlo. La maestra le devolvió la sonrisa y le dijo que, como era su primer día, ¿por qué no empezar con un libro ilustrado? Siena asintió y dijo que era genial, que podía hacerlo así. La maestra le propuso leer juntas un cuento de hadas sobre la princesa coneja, pero la asistente de la maestra intervino de repente en su diálogo. Dijo con descontento, ¿qué? ¿Era una broma? Todos lo miraron, y él entrecerró los ojos y preguntó, ¿leerá el niño de la familia Mirmod un libro ilustrado común y corriente? Exigió prudencia. Se desató una pelea entre los profesores. Bisoki dijo que Lady Siena acababa de llegar a la capital, y su asistente argumentó que, aún así, ella es miembro de la familia Mirmod, ¿no? Los niños escucharon atentamente su conflicto, hasta que la niña preguntó, ¿qué debía hacer entonces? El maestro sonrió y volvió a tomar el libro ilustrado. Admiró en voz alta cómo Siena podía ser tan gordita y linda. Parecía que quería decir que mejor empezara a leer un libro con imágenes, pero en ese momento un libro grueso cayó sobre su escritorio y la niña instintivamente se tambaleó hacia un lado. El asistente del maestro anunció en voz alta que los libros ilustrados de Lady Siena los leen niños menores de 2 años. Continuó diciendo que todos saben que incluso si ella viviera en un pueblo sin educación, debería poder leer un libro sobre los principios básicos de etiqueta. La niña se dio cuenta de que la miraban con desprecio, y entonces dio una palmada en el libro y lo atrajo hacia sí, diciendo al mismo tiempo que lo leería. Abrió el libro y añadió que aunque pareciera complicado, aún así lo leería. El día se acercaba al anochecer, y ella seguía pasando una página tras otra. El ayudante del maestro se paró frente a ella y pensó con disgusto que quería enseñarle al hijo de una persona influyente. En cambio, le entregaron al hijo del heredero caído, y el segundo era un niño adoptivo con máscara, que podía morir en cualquier momento. Lamentó que fueran unos perdedores. Ego, un científico de la academia. ¿Se creen que es un niñero? Le dio a Siena un libro de etiqueta avanzado, y decidió quebrantarla de antemano para que no se sintiera segura de sí misma. Le entregó un papel y le dijo que, en cuanto lo leyera, escribiera de inmediato las tesis principales del primer capítulo. La chica dijo que lo entendía, pero el asistente solo sonrió mentalmente ante sus palabras, como si ella las comprendiera. Decidió mostrarle el significado de la frase: el más fuerte sobrevive. Entonces volvió la mirada hacia Leonardo y quiso preguntarle qué miraba. Su ego se apartó de la hostilidad, y de nuevo le dijo mentalmente al chico que se preparara, porque él sería el siguiente después de esa aldea. Volvió la mirada hacia la chica y, una vez más, palabras llenas de bilis intentaron escapar. Se quejaba de su forma de sostener el bolígrafo, sin una pizca de gracia. Y su pose le hirió terriblemente los ojos. Miró el cronómetro, el tiempo se agotaba, y entonces pensé que la niña podría empezar a llorar en cualquier momento y lamentarse por no poder hacer esto. Pero entonces levantó la mano y llamó la atención. El asistente se giró hacia ella y mirándola fijamente le preguntó, ¿tiene alguna pregunta? Pero Siena respondió que ya había terminado. El asistente tomó la carta y le agradeció su trabajo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Dijo que era necesario ver lo ridículas que eran sus respuestas,
y de inmediato fijó la mirada en el papel y comenzó a leerlo. Mientras leía, su rostro se contrajo y se puso rojo. El maestro, emocionado, preguntó: «¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con la obra de Siena?». También empezó a leer y su expresión facial también cambió. Siena se sintió incómoda y preguntó qué les había pasado. Ambos hombres la miraron y pronunciaron su nombre de forma extraña. La chica volvió a preguntar: «¿Qué es eso?». Al fin y al cabo, solo había escrito lo que le parecía básico. ¿Le preocupaba que sus conocimientos fueran realmente erróneos en este mundo? Un maestro alto se acercó, le puso las manos bajo las axilas, la levantó en el aire y declaró con entusiasmo que era una genio. Esto sorprendió a Siena y pensó que algo andaba mal allí. Comenzó a atormentarla la duda de que tal vez hubiera valido la pena poner solo la mitad del esfuerzo. Pero el asistente no se tranquilizó. Repitió con voz temblorosa: «¿Es un genio?». Y le pidió a su colega que no exagerara. Mañana traerá un libro más complejo. Siena lo miró y se preguntó cuál era su problema. ¿No deberían haber tenido una lección sencilla? En ese momento, Leonardo también se volvió hacia ella. La llamó bebé y ella giró la cabeza hacia él, aún en el aire. Se apoyó la cabeza con una mano y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Y luego dijo que a veces ni siquiera las pruebas más difíciles pueden eclipsar algo. Y dijo que lo vio. Su talento... Siena se rió felizmente y pensó que realmente no logró ocultar sus habilidades. Llegó la noche y la conferencia diaria de la duquesa Rukel tuvo lugar en el castillo de Mirmod. Ella lo escuchó y mientras él hablaba, sus labios se estiraron en una sonrisa. Dijo que este tarro de miel decía que amaba a la duquesa más que a nada. Matías miró a su madre con incredulidad. Pocas personas la hacían sonreír, y él rara vez la veía sonreír. Dijo que al parecer había un malentendido. Se dirigió al sirviente para que le aclarara la situación, pero dijo con voz temblorosa que la frase bolchevesk tal vez era un poco exagerada, pero Siena claramente apoyaba a la duquesa. La duquesa volvió a sonreír felizmente y dijo que este tarro de miel la preocupaba. Dijo que eso significaba que se preocupaba más por ella que por su padre. Al mismo tiempo, los ojos de Matías se entrecerraron y una sombra cayó sobre su rostro. Y la duquesa continuó diciendo que incluso en la primera lección lo hizo de maravilla. Dijo: «Así es. Aún así, ella...». Pero Matías la interrumpió y la cortó con frialdad. Como era de esperar de su hija, un relámpago cruzó la línea entre el hijo y la madre, y el sirviente permaneció en silencio, esperando más preguntas u órdenes. Al final, la duquesa dijo que era necesario recompensarla con dignidad, y ordenó prepararlo de inmediato. Un regalo. El sirviente se quedó atónito. ¿De verdad la duquesa quería darle esto a una niña tan pequeña? Matías dijo que a Siena le gustaría. Dijo que iría inmediatamente a la torre a contárselo. Pero la duquesa dijo que necesitaba tiempo para prepararse y le pidió que lo mantuviera en secreto. Matías estuvo de acuerdo y dijo que para él era más importante recibir una lista de quienes hablaban mal de Siena que un regalo. Siena es inteligente, pero es tan pequeña, dulce y gentil. Parece tan frágil como si pudiera romperse en cualquier momento. Tiene un corazón tierno, una niña que se lastima con mucha facilidad. Esta familia no le sienta nada bien. Mientras tanto, el sirviente pensó que parecía bastante aguda y decidida, no frágil. Parece que brillará con sus ojos y se rascará, digamos lo que digamos. Matías miró al sirviente, lo llamó necio y le preguntó qué sabía al respecto. El sirviente respondió que había una propuesta en el Senado para nominarlo a duque. Aunque Matías se mostró sorprendido por tal noticia, no lo demostró. La propuesta del Senado es un arma de doble filo. Es peligroso que un sucesor sin preparación ocupe el puesto de un juez. Se sentó en un sillón y le sonrió con coquetería a la duquesa, preguntándole si de verdad quería deshacerse de él. Admitió que lo sabía y añadió que necesitaba prepararse para un contraataque. Ruquela se levantó de su asiento y dijo que, después de todo, había dado un paso más hacia su ducado, y sugirió que cada uno bebiera una copa en honor a la festividad. Matías comentó que era una gran oferta, pero que era hora de que regresara. Dijo que necesitaba ver Siena y al mismo tiempo su rostro se iluminó de alegría. Amaba a su hija. Haciéndose pasar por un ficus y huyendo del aula, sobre la que se cernían nubes oscuras, Siena se dirigió al jardín de la finca, pero sus doncellas le dijeron que debía ir directamente a la torre norte, y la vista que tenían era aterradora. La muchacha pensó eso al mirar atrás. Estaba asustada, y aunque sabía que sin duda eran sus fieles doncellas,
Presentía que la atraparían. El chico, Leonardo, seguía a las criadas. Siena notó su ego y se preguntó por qué no tenía miedo. Aunque... ¿Qué se puede esperar del heredero de una familia de villanos? Preguntó por qué la traían. ¿No podían jugar un rato? Sabía que no existía tal ley que, después de las lecciones, fuera necesario ir inmediatamente a la torre. Pero las criadas, indignadas, lo llamaron imbécil y dijeron que era orden de Lord Matías, el padre de la dama. Siena escuchó en silencio y pensó que quizá él no entendía por qué le prestaba tanta atención a papá. Pero lo más probable es que nadie se diera cuenta, porque papá es tan lindo. Leonardo rió entre dientes. Llamó a Siena, Su Alteza, y ella notó su nerviosismo. La chica sintió curiosidad. ¿Por qué? Las criadas se hicieron a un lado y él dijo directamente que solo quería darle un regalo. Y preguntó, ¿es posible? La chica se sorprendió. Ella pensó que a una familia de ladrones solo le dieron bombas y veneno, y por eso dijo que no quería. Pero esto no detuvo a Leonardo. Dijo que ella había dicho que quería vivir. ¿De verdad? Siena confirmó que sí. Luego dijo que si ella lo aceptaba, podría sobrevivir. Ella estaba asombrada. ¿Dijo que podría sobrevivir? ¿Qué es esto? Y luego sacó un collar y se lo mostró, diciendo que aquí estaba un regalo. Era un medallón redondo con un semicírculo tallado y alas adosadas. La niña se sorprendió. Juntó las palmas de las manos para que el colgante cayera justo en ellas. Y cuando lo miró, dijo insegura que era «¿El collar de la hada guardiana?» Este collar podía invocar hadas. Pero, como ya no mucha gente es capaz de hacerlo, no se consideraba un regalo muy caro. Siena lo miró y pensó que el niño aristocrático podría dárselo como regalo. Leonardo le dijo que, aunque no podía invocar un hada, podía usar su poder curativo con ciertas limitaciones. Siena, por otro lado, no podía apartar la vista del colgante. Pensó que podría parecer ordinario, pero si se usaba correctamente, inmediatamente recordó a su padre y su frase de que el queso gratis solo se puede encontrar en una trampa para ratones. Su padre fue el único que la ayudó sin ningún motivo. Miró a Leonardo y le preguntó por qué se lo había dado. La incredulidad se reflejaba en sus ojos. Él la miró. Su mirada era seria y sus ojos parecieron oscurecerse. Y luego, bajando la cabeza y guardando silencio un rato, dijo que ella había dicho que quería vivir. El chico sonrió y un brillo brilló en sus ojos azules. Respondió que sería triste si ella muriera mañana, y añadió que esperaba que eso no ocurriera. Siena lo miró fijamente. La chica pensó que si estaba destinada a morir, entonces esta familia era definitivamente peligrosa. Era de esperar, pero no podía imaginar que se encontraría en tal situación. Por lo tanto, dijo brevemente, «¿Qué es eso?» Los niños guardaron silencio un rato. Siena miraba el colgante y pensaba en el suyo, y Leonardo simplemente guardaba silencio. La niñera de Siena continuó con sus actividades físicas por miedo a perder la forma. Entonces la niña miró a Leonardo y dijo que había aceptado bien el regalo. Le preguntó si podía ayudarla a ponérselo. Pero él respondió, ¿puede tocarla? Siena respondió que podía sin problema, pero el tipo lo pensó mejor. Dijo que era mala idea y, apretando el puño, añadió que podía maldecirla. Inmediatamente llamó a la criada y le exigió que ayudara a Siena a ponerse el collar. La criada se apresuró a cumplir la orden. En unos segundos colgaba de su cuello. La bebé pensó que, al recibir un poco de poder curativo, la probabilidad de sobrevivir aumentaba un 1%. Pero también pensó, por primera vez, que era tan buena persona. Siena sonrió dulcemente y le agradeció y dijo que estaba muy, muy feliz. Leonardo estaba un poco avergonzado y dijo en voz baja que no era nada especial. Pero la chica lo confundió aún más cuando le dijo que tenía una pregunta. ¿Cómo se llamaba? Una pregunta tan simple lo sorprendió. Siena dijo que eran amigos, así que lo llamaría por su nombre. Esa palabra, teaser, le sonaba tan inusual. ¿Quién de esa familia era una persona relativamente normal? ¿Cecil? Era un criminal buscado, pero al final resultó ser una buena persona. Y el chico inclinó la cabeza y dijo que se llamaba Leonardo. Siena corrió hacia él y le preguntó qué le había dicho a Leonardo. Dudó, pero aún así afirmó que así era. La chica pensó que si hablaba de Leonardo, ¿de verdad lo había conocido? Este es el personaje más famoso de la novela La vida de Melodía. ¿Mirmod? ¿El perro rabioso? Siena dijo con entusiasmo que tiene un nombre genial. Se sintió nuevamente avergonzado y se rascó la nariz, pensando que era la primera vez que le decían eso.
y Siena notó que era un perro rabioso sonrojándose tímidamente. Ella pensó que podría ser por su edad, pero parecía un cachorro que acababa de ser elogiado. Dijo en voz alta que León parecía muy guapo. ¿Por qué entonces? Quiso preguntarle por qué se había convertido en ladrón. Y el chico volvió a preguntar, ¿qué es eso? Se dio cuenta de que había dicho algo mal. El tipo abrió la boca para decir algo, pero parecía que estaba a punto de estallar en lágrimas. Hasta ahora, el ego solo se consideraba lastimoso. Siena reflexionó sobre su vida y su estilo de vida. Con razón creció siendo un perro rabioso. No es de extrañar que la actitud de los niños refleje los problemas de la sociedad. Dijo que ahora es casi estúpidamente ingenuo. Y decidí que sería muy fácil apaciguar a este pequeño villano. Ella preguntó, ¿qué quieres decir con que se hicieron amigos? Fue perfecto para desahogar el ego. Él estuvo de acuerdo y se ofreció a tomar el té juntos. Siena apoyó su propuesta y dijo que sonaba genial. Ella solo quería decirle que fuéramos juntos, pero entonces alguien la agarró y la levantó en el aire. Al instante siguiente, estaba sentada en los brazos de su padre. Este miró a Leonardo con frialdad y desconfianza y le dijo a Siena que el papa había llegado. Ella, feliz, abrazó a Ego mientras Leonardo los observaba. Siena le dijo a su padre que tenía un nuevo amigo, y su nombre es Leonard. Abrió los ojos y miró a las criadas que estaban detrás de su padre. Permanecían en silencio e incluso parecían respirar de vez en cuando. No entendía qué les pasaba. ¿De verdad tenían poca proteína? El rostro de Matías también parecía ennegrecido por la insatisfacción. Puso su mano sobre la cabeza de Siena como si intentara protegerla del peligro, y dijo que se refería a Leonard. Un amigo, entonces. El niño lo miró con todos sus ojos y Matías dijo que a partir de ese momento debía... La expresión del padre de Siena era aterradora. Dijo que Leonard debía cuidar bien de Siena y le preguntó si lo entendía. El niño estaba empapado en sudor por el miedo, pero aún así encontró la fuerza para decir algo. Siena estaba sentada en su habitación leyendo un libro. No estaba muy claro. Una hermosa santa que apareció como un cometa y se preocupa genuinamente por la gente común. Y una historia de amor que trascendió los límites del estatus de príncipe heredero. Ella solo leyó la mitad de la novela. Pero el amor entre el príncipe heredero y la santa enfrentaba constantemente problemas. Claro, todo se debe a la malvada familia Mirmod. La casa ducal aparece a menudo en la historia, desempeñando un papel importante como villano secundario y siendo un foco de maldad. Y en el centro de todo esto estaba la batalla de los herederos para determinar al sucesor. 3 villanos clave lideraban esta batalla de herederos. Delphia Mirmod, hija adoptiva de la duquesa Ruquela, se entrenaba en el norte. Salford Mirmod, hijo del presidente del Senado. Y el último, el más peligroso de todos, el mago oscuro Axel Mirmod. Axel Mirmod ganó la batalla de los herederos y se convirtió en el duque de hierro, quien convirtió el imperio en un infierno. Siena pensó que, afortunadamente, aún no conocía a los 3 infames, sobre todo con Axel. Pero cuando llegue ese día, deberá ser fuerte para enfrentarse a él cara a cara. Así como se hizo amiga de Leonardo, los subyugaría y reclutaría uno por uno. Si bien los actores principales son la duquesa, el director y el presidente del consejo, para la duquesa y su abuela, duplicará su encanto. No tiene suficiente información sobre el presidente del Senado, así que se abstendrá por ahora. Y el profesor que la descuida. A juzgar por su subordinación al director, es evidente que no le cae bien. La niña leyó que pronto le tenderían una trampa. Para enfrentarse a ella, Siena necesita fuerza y también necesita aprender a usar el collar de la hada sanadora. Para lograrlo, necesita acceder al tesoro de información, la biblioteca. Pero como aún es pequeña, no la dejarán sola. En ese caso, les dijo a las criadas que quería ver al Papa, pero luego cambió de opinión y dijo que iría a verlo. En ese momento, Lord Matías estaba en una reunión. Tenía un título de maestría en la recepción. Informó de la situación al Lord y le dijo que ya estaba todo resuelto. Matías respondió que lo entendía. Dijo que primero atacaría al núcleo del Senado. Ya contrató a todos los magos. Entrecerró los ojos con picardía. En cuanto a los mosquitos que intentaban hacerle daño a Siena, decidió matarlos. Aunque podría haber otras opciones, de repente Matías se puso alerta y de repente exigió que el mago se quitara el sombrero. El hombre no entendió de inmediato qué pretendía el señor. Pero aún así, se quitó el sombrero y preguntó qué pasaba. El ego se sintió abrumado por el miedo, pero el señor se rió y dijo que sería bueno plantar algunas patatas.
Añadió con alegría que pensaba construir un jardín bajo la aguja y le preguntó al mago cuánto costaría. El hombre se tranquilizó un poco al oír esto del señor. Al principio, incluso pensó que se trataba de un código muy nuevo. Entonces pensó y dijo, ¿10 zlotys quizás? Matías preguntó sorprendido. ¿Cuál es la verdad? ¿Aún no conocía los precios de la ciudad? El mago quería preguntar qué, pero entonces Siena irrumpió en la oficina y exigió que pararan. Furiosa, le pidió que al menos supiera qué clase de papas baratas eran ahora. La muchacha indignada dijo que 10 monedas de oro eran más que suficientes y llamó al mago un fraude. El chico se giró hacia su lado y dijo sorprendido que acababa de... Pero Lord Matías lo interrumpió y llamó a su hija. Dijo con lágrimas en los ojos que no debía confiar tanto en la gente. Pero la niña rápidamente saltó a la mesa y fue hacia su padre, diciéndole que hay tanta gente mala en el mundo. Y entonces se volvió hacia el mago y lo volvió a llamar impostor, y le exigió que no volviera a presentarse ante su padre. Matías, en broma, intentó disuadirla, diciendo que de 100 personas se puede encontrar una mala, pero este tipo no es así. Pero ella se mantuvo firme y exigió que el mago abandonara la habitación inmediatamente. Entonces se volvió hacia su padre y le dijo con seriedad que no podía quedar así y le exigió que la escuchara. Y el señor accedió sin rechistar. Empezó a enseñarle a poner una cara horrible. Le bajó las cejas hasta el puente de la nariz y le entrecerró los ojos, diciéndole que tenía que hacerlo. Y también me aconsejó que diera un pisotón. Y al final puso cara de pocos amigos y le aconsejó que tosiera y escupiera. Ella le aseguró que si lo hacía, nadie se atrevería a engañarlo otra vez. Él pronunció su nombre en voz baja, y entonces me pregunté cómo se enteró. Su rostro reflejaba preocupación y tenía lágrimas en los ojos. Siena pensó que su padre estaba asustado. Se sorprendió un poco. Entonces ella le pidió que no tuviera miedo y lo abrazó fuerte. Pero él dijo que no le gustaba que hiciera algo así. Ella lo abrazó, y él le dijo que solo había problemas en esta familia. Ego, la mejor hija del mundo, había sido traída a esto. Su rostro estaba sombrío y el odio ardía en sus ojos, y dijo que era necesario limpiar todo aquí. Siena se alejó y le preguntó qué quería decir con limpiar. Lord Matías volvió a ser dulce y alegre. Cambió de tema y empezó a hablar de jarabe de fresa. Él se rió y dijo que estaba pensando en hacer jarabe de fresa con ella. A Siena le gustaba la comida de su padre, pero ella le dijo que al hablar no debía pensar en otras cosas. La niña lo miró con seriedad y pensó que primero deberían ir juntos a la biblioteca. Y entonces encontrará una manera de someter a esta familia. Siena trajo un montón de libros de la biblioteca, pero no le sirvieron de mucho. Se concentró en releerlos uno por uno. La niña estaba tan absorta que no se dio cuenta de cómo se le acercaba el ayudante del profesor. De repente, le arrebató el libro de las manos. ¿Y dijo con sospecha que Lady Siena estaba leyendo un libro? Sonrió con picardía y dijo que no creía que ella pudiera entender lo que se decía allí. La chica quedó desconcertada por tal descaro. Ella saltó, intentando arrebatarle el libro de las manos y gritó que podía. Pero el maestro levantó el libro aún más alto y preguntó, ¿en serio? Siena calculó mal y se inclinó demasiado, por lo que no pudo contenerse y sintió que caía de cabeza justo a los pies del maestro. La mesa se volcó, todas las cartas volaron por la habitación y Siena también cayó boca abajo. El maestro se quedó como si nada hubiera pasado. No tenía prisa por ayudar a la niña, sino que la amonestó en voz baja para que no hiciera ruido y le aconsejó que se comportara con más elegancia. Y luego le pidió que tuviera más cuidado la próxima vez. Después de un rato, se sentó en un banco del jardín y con lágrimas en los ojos le dijo a Leonardo que esa maestra era muy mala. Dijo que él la odiaba de verdad, y luego admitió que ella también lo odiaba. Leonardo dijo que parecía que estaban tramando algo en los últimos días. El chico dijo con tristeza, ¿sabe que trabaja bajo la dirección del director de la academia? Y luego añadió que, en realidad, dicen, no lo dijo en voz alta, sino que se inclinó hacia Siena y le susurró al oído que ningún niño quedaría con vida si él se convertía en el objetivo del director. Siena preguntó si los estaban matando. La niña no lo podía creer. Leonardo la miró tratando de decir si lo sabía o no, pero se establecieron relaciones amistosas entre ellos y sintió una sincera lástima por Siena. Por eso dijo que utilizan un laberinto fantasma. Esta ilusión es tan terrible que un niño normal se volvería loco al verla. El chico concluyó que se estaban muriendo de un colapso mental. Le advirtió a Siena que tuviera cuidado. Y añadió que si alguien quería ofender a Lord Matías, ella sería el primer objetivo.
Siena lo miró con los ojos abiertos y él le preguntó qué la había asustado con sus palabras. Leonardo le pidió perdón y preguntó, ¿qué le pasa? Pero la chica sonrió y dijo que no alegremente. Le agradeció que me lo contara. La aguja norte parecía especialmente sombría por la noche. Un caballero yacía en el suelo del edificio. No se sabía qué le había sucedido. El hombre que lo observó dijo que, en realidad, se había quedado dormido. Su compañero sonrió con picardía y dijo que Lord Matthias había salido de la torre para pasar la prueba del heredero. El hombre volvió a preguntar, ¿y las doncellas? Su compañero dijo que no sería difícil dormirlas. Si ella se las arreglaba con el caballero, sería aún más fácil con las doncellas. Avanzaron a toda prisa por el pasillo desierto. El hombre dijo que había oído que las criadas de allí eran bastante inusuales, pero la chica respondió que, aún así, era criada y lo era en África. El tipo corría hacia adelante, con el rostro parcialmente cubierto por una máscara, y aclaró que las criadas eran inusuales. Y luego dijo que se las podía ver más adelante. Realmente tenían patos gruñones y varoniles en camino. El hombre agitó la mano y sosteniendo en sus manos un frasco del que emanaban inusuales vapores rosados, gritó a las criadas que tomaran un gas especial para dormir. Se suponía que la fórmula única del gas mataría a un elefante en un segundo, pero no estaba allí. La criada pato extendió las manos y derribó al atacante con un movimiento preciso. La pareja del agresor quedó sobresaltada y profundamente confundida al ver que el gas somnífero no funcionaba. Miró a las criadas y le pareció que solo sus ojos brillaban en la oscuridad. Decidió que no eran criadas, eran monstruos de carne y hueso. Pero ella se animó y dijo que eran guerreros Boer y especializados en batallas, y se lanzó al ataque. Pero esto no asustó en absoluto a las criadas. No se inmutaron y atacaron en respuesta. Y cuando terminó la pelea, las criadas afirmaron que los atacantes eran incluso más débiles que las anchoas secas. Una de ellas preguntó por qué habían entrado en la torre norte. Los atacantes derrotados yacían inmóviles, habiendo sufrido una derrota completa. Las criadas estaban un poco molestas porque querían interrogarlas, pero no calcularon su fuerza y simplemente las abatieron. Pero la segunda criada dijo que estaba bien, que esperarían hasta que despertaran. A la mañana siguiente, Siena vio a personas atadas en la sala y preguntó sorprendida, ¿qué es esto? La chica pensó que podrían haber sido compañeros de té, pero parecían más bien asesinos. La muchacha miró a las criadas y les preguntó cortésmente si estaban bien. Las mujeres respondieron que Lady Siena las cuidaba muy bien. Conmovidas, respondieron que todo estaba bien, pero la chica se preguntaba si era normal golpear a la gente así. Con gran habilidad, le tomó la cabeza y se ofreció a desatarles la boca y escuchar lo que querían decir. Cuando les desataron la boca a los ladrones, gritaron al unísono, ¡qué injusticia! Vinieron a ver a Lady Siena porque oyeron hablar de ella, y las criadas los atacaron de repente. Se revolcaron en el suelo y gritaron que solo querían un autógrafo, y luego se fueron en silencio, y luego aullaron de dolor. Una de las criadas dijo que las palabras de estas personas, pero Siena no se dejó persuadir y dijo que no necesitaba explicaciones, que ya lo sabía todo. Se acercó al delincuente y le preguntó si lo habían enviado para matarla o secuestrarla. La chica añadió que no tenía ninguna duda de que se trataba del director. Los ladrones se miraron unos a otros, pero no empezaron a explicar nada. Uno de ellos dijo que había llegado una carta para Lady Siena. La niña desplegó su ego y comenzó a leer. Decía que parecía adaptarse bien a la vida en la familia Mirmod. Pero tras una cuidadosa consideración por parte de la academia, les resulta difícil determinar si es apta para el papel de la señora Mirmod. Sus sirvientas continuaron calentándose utilizando a criminales atrapados para esto. Y la chica leyó atentamente cada palabra. Sobre todo le dijo que, dadas las circunstancias, se realizaría una pequeña prueba bajo la dirección del director. Al final había una firma que esperaban su comprensión.